Buenas tardes, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con esta lectura del libro del Padre Gabriel Amor, que nos ha permitido profundizar un poco en el significado de la Virgen María para la historia de la salvación. El día de hoy tenemos la plática, la reunión, la conferencia o el tema que pone el Padre Gabriel en la página 138 de su librito, La mujer que venció el mal. Y en este capítulo, en esta página 138, propone el tema número 28, me consagro a ti. Y dice él que la consagración a la Virgen hace que nos refiramos a una historia muy antigua, aunque en los últimos años la consagración a la Virgen se ha ido incrementando poco a poco hasta convertirse en una realidad casi cotidiana. Dice Gabriel Amor que como punto de partida es necesario remitirse a los textos bíblicos, pero que aquí Gabriel Amor prefiere referirse a un texto bíblico que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es un texto que también hemos leído el día de hoy en la liturgia de la Inmaculada Concepción. Ese texto del capítulo 12, verso 1 dice, los exhorto para que por la misericordia de Dios ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y también propone Gabriel Amor otro texto bíblico para esta reflexión acerca de la consagración de cada uno de nosotros hacia la Virgen María. Ese otro texto se encuentra en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice así ese texto, que para que proclamen las grandezas del que los ha llamado a salir de las tinieblas para vivir en su luz admirable. De modo pues que el pueblo que participamos en la función real, en la función profética, en la función sacerdotal, es un pueblo de consagrados, ya que el propio Señor Jesucristo es rey, profeta y sacerdote. De modo pues que dice el Padre Gabriel Amor, que para qué nos consagramos a la Virgen María, si ya estamos consagrados a Dios por Jesucristo. La respuesta es muy sencilla. Dice Gabriel Amor que esta consagración a la Virgen María, además de la consagración a Cristo, nos ayudará a comprender la consagración bautismal. Así, el Papa San Juan Pablo II, el 25 de marzo de 1984, renovó la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, en unión con todos los obispos del mundo, ya que el día anterior, es decir, el 24 de marzo de 1984, los obispos de todo el mundo habían proclamado las palabras de consagración de cada diócesis al corazón inmaculado de la Virgen en esa consagración que hubo ese día. La fórmula que eligió el Papa San Juan Pablo II para consagrar el mundo al corazón inmaculado de María es un texto que tiene las palabras de la plegaria mariana más antigua,
que se descubrió en un papiro egipcio en la Biblioteca de Londres, que comienza con la oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En esta plegaria, dice Gabriel Amor, ya el hecho de dirigirnos a la Virgen nos ofrece un texto, un motivo de consagración, una consagración que es un acto de confianza. Perdón, voy a apagar sus micrófonos porque se oyen ruidos raros. De modo pues que la consagración que decimos cuando rezamos esa oración antigua: bajo tu amparo nos acogemos, es una plegaria mariana que ponemos nosotros frente a la Virgen como un acto de confianza en la Virgen, en ella, ya que nos ponemos bajo su amparo, bajo su protección. Y dice Gabriel Amor que las consagraciones colectivas son muy antiguas y son anteriores a las consagraciones individuales. Es decir, que aquí se trata de una consagración de la Iglesia, del grupo de fieles creyentes en Jesucristo, que se pone bajo la protección, bajo la consagración de la Santísima Virgen. Dice que hay un ejemplo muy famoso de la consagración a la Virgen María en un texto de San Ildefonso de Toledo, que es un padre de la Iglesia español, ahí en la ciudad de Toledo, en España, que murió hacia el 667. Él fue el primero, bueno, el primero que usó la expresión consagración a María fue San Juan Damasceno, pero también San Ildefonso de Toledo usa esa fórmula de consagración a María. También en la Edad Media, que va de la época en que Constantino unificó, o más bien aceptó la religión católica como religión del Imperio Romano. En el año 313, desde entonces hasta que se descubre América, en 1491, en toda la Edad Media hay muchas ciudades que se consagran a María, entregan las llaves de la ciudad en muestra de confianza en la Virgen. Pero hacia el siglo XVII es cuando proliferan las grandes consagraciones nacionales a Santa María. Por ejemplo, en 1638 a Francia, que se consagra a María. En 1641, Portugal. En 1647, Austria. En 1656, Polonia. Italia se consagra a la Virgen hacia 1959, ya que no se había conseguido la unidad nacional de las diferentes provincias, regiones, reinados que formaban parte de la península itálica, y entonces solamente hasta 1959 Italia se consagra a la Virgen Santísima. Después de las apariciones de Fátima en 1917, las consagraciones se multiplicaron cada vez más. Por ejemplo, la consagración del mundo por el Papa Pío XII en 1942, la consagración de todos los pueblos por el mismo Pontífice Pío XII en 1952. Y luego otras naciones también se consagraron a la Virgen, y esas otras naciones lo hicieron casi siempre como conclusión de la peregrinación de María, que se llevaba a cabo como una devoción de los fieles de cada país y que concluía con la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima.
De modo pues que dice Gabriel Amor que la consagración es un acto complejo, es decir, que en cada caso hay un aspecto interesante, un aspecto particular, algo especial con el cual el pueblo o la nación o una congregación se consagra a la Virgen María. Una cosa es cuando un fiel se consagra personalmente, asumiendo diferentes compromisos, y otra es la consagración de una nación o de la humanidad. Por ello, dice Gabriel Amor, que hay que expresar cada consagración según la forma específica que se ha usado, como hizo Pío XII al final de la primera consagración del mundo, para la cual utilizó 3 verbos: consagro, entrego y ofrezco. Es decir, que cada consagración es un tipo especial de oración, de confianza en la Virgen. Y Gabriel Amor aquí habla de un pensamiento individual sobre la consagración, ya que la explica Gabriel Amor según el texto de San Luis María Griñón de Montfort, a quien el Papa San Juan Pablo II tomó como modelo de consagración en el lema Totus Tuus, que proviene del texto de Luis María Griñón de Montfort, que a su vez Luis María Griñón de Montfort lo había tomado de un texto de San Buenaventura. Entonces, en esta consagración que nos va a explicar el padre Gabriel Amor, dice que hay 2 motivos. El primero nos lo ofrece el ejemplo del Padre que nos dio a Jesús por medio de la Virgen María. Y allí el Padre Omnipotente nos confió a la Virgen Santísima. De ello se infiere que la consagración consiste en reconocer que la divina maternidad de María, a ejemplo de la elección que el Padre hace de cada uno de nosotros, es el primer motivo que nos impulsa a la consagración. Entonces, pues, el hecho de que Dios le haya designado a la Virgen el papel de Madre de Dios, ese es el primer motivo por el cual el Padre nos ha elegido para ser consagrados a sí mismo, al Padre, y ser consagrados a la Virgen María. El segundo motivo que dice Gabriel Amor que hay que considerar para comprender de qué se trata la consagración a la Virgen es el ejemplo del mismo Jesucristo. Y para ello afirma que la consagración de Jesús, sabiduría encarnada, fue consagrado a Dios el día en que María Santísima lo presentó junto con su esposo San José al templo de Jerusalén. Él se encomendó a María, el Señor Jesucristo, no solo para recibir la carne y la sangre, sino para ser criado, educado y crecer bajo la mirada de la Virgen, crecer en sabiduría, en edad y en gracia. Pregunta el padre Gabriel que si podría encontrarse una formadora más excelente que la que se eligió el propio Jesús para sí. De modo pues que dice Gabriel Amor que hay que considerar las consecuencias de la consagración. En primer lugar, el compromiso de imitar a María. Cuando una persona se consagra, pues se consagra para imitar las virtudes de la Virgen Santísima. Ella, la Virgen, es discípula
Es la discípula más fiel de Jesucristo, que siempre le dijo que sí en cualquier condición. Es necesario comprender que cada vez más la Virgen Santísima es el modelo que debemos seguir en las virtudes agradables a Dios. Por ello, el segundo aspecto de la consagración es la obediencia a Dios, la obediencia a la Virgen, porque ella nos anima a obedecer a Jesús. Por eso la consagración a María forma parte del plan que Dios ha establecido para vivir como hijos de Dios. San Luis María Griñón de Montfort dice que esta consagración a Santa María es una renovación de los votos bautismales, aquellos que nuestros padrinos dijeron cuando fuimos bautizados. Crees en Dios Padre, crees en Dios Hijo, crees en Dios Espíritu Santo. De modo pues que esa profesión de fe que proclamamos por boca de nuestros padrinos de bautismo el día de nuestra consagración bautismal, nos inspira para volver a renovar nuestra fidelidad a Dios, a ejemplo de la Santísima Virgen. En tercer lugar, Gabriel Amor afirma que la consagración a la Virgen consiste en recibirla a ella en nuestra vida, como San Juan, el apóstol y evangelista, la recibió. María tomó muy en serio su maternidad espiritual sobre nosotros cuando Cristo la designó madre del apóstol San Juan. Y por ello Santa María nos trata como hijos, nos ama como sus propios hijos, provee en todo lo que necesitamos porque somos sus hijos. A nosotros nos corresponde reconocer esa maternidad de la Virgen Santísima como hijos de ella y hacer operante la presencia de la Virgen en nuestra vida, favoreciendo su acción sobre nosotros. En cuarto lugar, dice Gabriel Amor que la consagración a la Virgen solo podemos realizarla si acogemos a nuestros hermanos, porque también son hijos de María. No podemos ponernos bajo la protección de la Virgen sin sentirnos hijos de ella y sin sentir que los demás hermanos nuestros también son hijos de la Virgen Santísima, que toda la iglesia es el resultado de la vocación maternal de María Santísima y que por ello todos nos sentimos hijos de Dios, hijos de la Virgen. Por ello, cuando proclamamos el credo, decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, pero también añadimos creo en la iglesia. De modo pues que la consagración que propone aquí el Padre Gabriel Amor abarca también la confianza de formar parte de una sola familia, de una sola iglesia. Y en quinto lugar, el Padre Gabriel Amor, afirma que nos consagramos a María, entre otras cosas, porque confiamos en su intercesión. Es ella la que ha hecho obras para nuestro beneficio. Es decir, ella se consagró a Dios para ser madre de Jesucristo en nuestro propio bien, para que nosotros fuéramos también beneficiados con esa maternidad divina. Nos encomendamos a la Virgen porque sabemos que somos muy débiles. Nos encomendamos, nos consagramos a María para que rece por nosotros, como decimos en el rezo del Ave María. Ahora y en la hora de nuestra muerte, le pedimos a la Virgen que ella
interceda, que nos cuide, que nos proteja, que interceda ante su Hijo Jesucristo en este momento presente y en el momento de nuestra muerte. De todo esto dice Gabriel Amor que la devoción a María no consiste solamente en recurrir a ella cuando pasamos por alguna necesidad. Entonces, pues la consagración a María se trata de un acto que perdura toda la vida y que en todo momento debemos actualizar, y no solo cuando queremos pedirle algo especial a nuestra Madre Santísima. Así, esta panorámica de la consagración a la Virgen nos propone Gabriel Amor que nos ayude a seguir los consejos de San Luis María Griñón de Montfort, ya que en su libro él nos ofrece el primer paso de esa consagración: hacer todo con María, de modo que nuestra vida la veremos en relación con la Virgen Santísima, que es la que nos ayuda a vivir como hijos de Dios. Válgame Dios. Estoy en clase 5 minutos y termino. Viene ahorita Vargas. Está bien, sí, en 5 minutos lo atiendo. De modo pues que este tema de la consagración a la Virgen es un tema en donde San Luis María Griñón de Montfort, en su libro La verdadera devoción a la Virgen María, nos ofrece el texto de cómo hacer eficaz esa consagración, siguiendo esos pasos, esas recomendaciones que propone San Luis María Griñón de Montfort y que las hemos enunciado en esos 5 pasos. El primero, el compromiso de imitar a María. El segundo, obedecer a la Virgen Santísima, sobre todo cuando nos anima a que cumplamos lo que Jesús nos pide. El tercer paso, consagrarse a María, es recibirla como Madre nuestra. El cuarto paso consiste en recibirla sabiendo que también nuestros hermanos que forman parte de la Iglesia también son hijos de María. El quinto paso del método que nos ofrece San Luis María Griñón de Montfort consiste en que nos consagramos a María porque confiamos en su poderosa intercesión. De modo pues que la consagración a la Virgen consiste en esos 5 pasos que presenta aquí Gabriel Amor en este tema del capítulo 28, y que toma como base el ejemplo del Papa San Juan Pablo II, que puso en su emblema papal totus tuus, que significa yo soy todo tuyo, y que a partir de ahí el padre Gabriel Amor nos invita a que también nosotros nos consagremos a la Virgen como se consagró el Santo Padre San Juan Pablo II. Finalmente termina este texto con alguna reflexión. Dice que todos los títulos de María tienen el centro en la maternidad divina y en la maternidad espiritual. Por ello, se le ha pedido que los pueblos del mundo se le consagren, porque así lo quiere el Señor. Consagrados los pueblos del mundo a la Virgen, estamos encaminados a amar a Jesús, a cumplir sus mandamientos, a observar su evangelio. En esto encontramos el gran regalo de la salvación para cada uno de nosotros, para cada uno de los individuos de nuestra sociedad humana y para todas las naciones de la tierra. No pensemos que somos los más inteligentes, sino que Dios confió a su Hijo unigénito, a María. Es un claro ejemplo del camino que tenemos que seguir. Entonces, pues nos propone Gabriel Amor que hay que reflexionar
en los motivos que podemos elegir para determinar nuestro compromiso de consagración a la Virgen Santísima y renovar nuestra consagración día con día y vivirla con plenitud. La consagración, finalmente, dice Gabriel Amor, que no es un acto individual, sino que es una tarea que se ha de vivir día con día en la comunidad de la Iglesia, en la comunidad de los fieles, porque todos somos hijos de Jesucristo, consagrados a Dios, y todos debemos llevar adelante esta consagración, como lo hizo la Virgen Santísima con su Hijo Jesucristo, como nos lo propone Gabriel Amor en este texto del día 28, la consagración a la Virgen Santísima. Bueno, vamos a concluir nuestra reunión con una Ave María para consagrarnos una vez más. El día de hoy que celebramos la Inmaculada Concepción, es decir, que la Virgen Santísima fue consagrada desde el vientre materno. También nosotros renovemos el día de hoy nuestra consagración, a ejemplo de la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en y la en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. Gran Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los acompañe todos los días de su vida. Gracias, Fray. Hasta mañana, que descansen. Con el favor de Dios y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.